Bueno, Cristian, pues bienvenido. Esperemos que se conecten más compañeros en lo que va pasando el tiempo. Hoy vamos a desarrollar nuestra primera sesión en línea del 2025 y de la transversal de comunicación de nuestro tecnólogo en desarrollo publicitario. La transversal de comunicación hace parte de la fase planeación, la cual veníamos trabajando desde la vigencia anterior. Y la actividad de proyecto 2 que se llama estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Disculpa. Para hoy tenemos la apertura de nuestra competencia de desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Vamos a revisar el cronograma, vamos a hablar sobre la primera evidencia, el video de la comunicación como expresión humana. Vamos a desarrollar dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que la fase planeación inició el 9 de agosto del 2024 y finaliza el 15 de abril del 2025. Esto tiene una duración de 1200 horas. Para esta competencia de comunicación vamos a trabajar el material de formación comunicándonos y argumentando. Este es nuestro cronograma. Tenemos pues nuestra fase de planeación, nuestra actividad de proyecto estructurar plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. En este caso, en esta competencia, vamos a trabajar dos actividades de aprendizaje. La primera, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. Y la segunda es aplicar los componentes de la comunicación em, y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. Se llaman igual, pero su identificación, si ven, la primera es AA1 y la segunda es AA2. ¿Listo? Acá vamos a tener tres resultados de aprendizaje eh, y tenemos dos evidencias. La primera es, es el video de la comunicación como expresión humana de la que vamos a hablar el día de hoy, la cual inició desde el 20 de febrero del 2025 y tiene como fecha límite de entrega el 6 de marzo del 2025. Y la siguiente es el informe de creación de contenidos comunicativos que inicia el 6 de marzo y termina el 20 de marzo. Entonces, para hablar ya como de materia, vamos a hablar como tal de la comunicación. ¿Listo? Hablar de comunicación es hablar del ser humano como un ser social y como un individuo estructurado en su historia, su cultura, la genética, que a su vez van a configurar la forma en la que se percibe y se relaciona con el mundo. ¿Listo? Encontramos la naturaleza de comunicación. ¿Listo? Aquí debemos tener presente que los procesos comunicativos han pasado a un segundo plano debido a distintas barreras que existen. ¿Listo? Esto lo que ha ocasionado es que el desarrollo del lenguaje y la lectura, o sea, escribir y leer desde edades tempranas, pasen a ser necesidades de segundo orden. ¿Listo? Para muchos no es vital leer y escribir. ¿Listo? Pero sí es importante que nosotros tengamos presente que en el correcto crecimiento integral del ser humano se compone de una buena lectura, una oratoria y una escritura, ¿listo? Ya que pues estas son necesidades de primer orden en el ámbito profesional. Entonces encontramos los procesos de comunicación, ¿listo? Estos procesos comunicativos son sensibles al cambio, porque pues esto es debido a la influencia del medio en el individuo. ¿Listo? Esto va a permitir que reconozcamos el proceso comunicativo, el rol y la responsabilidad de este proceso. La comunicación requiere de dos interlocutores o de dos participantes, ¿listo? Que son el comunicador o emisor y el receptor o comunicador. El primero, el emisor, es de quien parte la información y el comunicador es quien la recibe o el receptor. Si este receptor reacciona en la misma dirección, ya se va a convertir en un comunicador y así sucesivamente. También encontramos los contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. Aquí debemos saber que en los procesos comunicativos siempre varía la forma en la que se emite el mensaje o en la que se responde este mensaje, basados en el contexto interactivo en el que se encuentra el individuo, bien sea laboral, social, familiar, personal, todos los que se les ocurra. Ya que según el nivel de confianza que se tenga, la cultura organizacional, familiar o social se va a condicionar no solo a la expresión literal del mensaje, sino a la forma en la que se va a emitir.
Es por esto que el individuo puede asumir unas actitudes en este mensaje, ¿listo? O frente a la comunicación. Estas son las actitudes pasivas, agresivas o asertivas. En la pasiva, pues vamos a asumir esta actitud cuando nos quedamos callados ante un maltrato, nos sumamos a otra tesis, así nosotros no estemos de acuerdo, pero pues decimos que sí, cuando no creemos en nuestros conocimientos, cuando nos dejamos llevar por lo que dicen los demás y demás. Esto es tener una actitud pasiva frente a la comunicación. La actitud agresiva la asumimos cuando desde nuestra cultura, desde nuestra crianza y desde la forma en la que percibimos a los demás, siempre estamos pensando en la violencia como un recurso para poder solucionar los problemas o para sortear situaciones en las que sentimos que éstas van en contra de toda la lógica que nosotros tenemos. Y finalmente encontramos la actitud asertiva. Esta actitud asertiva frente a la comunicación lo que va a denotar es una contundencia que está enmarcada siempre por el respeto que tenemos hacia los demás actores. ¿Listo? Siempre demarcando límites en la relación. Esto implica que toleremos lo intolerable, ¿listo? Sin tener la expectativa de que el otro sea tolerante. Todo esto nos va a implicar a nosotros una tranquilidad con nosotros mismos y con los demás actores. También va a implicar gestionar nuestras emociones y por lo tanto nos va a llevar a tener inteligencia emocional. La persona asertiva siempre se da el tiempo para pensar, sentir y actuar. ¿Listo? A la vez que, sin necesidad de aferrarse a sus impulsos, va a aceptar y a comprender la diferencia que tiene con los demás. ¿Listo? Esta debe ser la actitud que siempre debemos tener en nuestros procesos de comunicación. También encontramos la actitud, la comunicación verbal y no verbal, y no verbal, qué pena. Esta comunicación no verbal es la que más se utiliza en la humanidad, ¿listo? Teniendo en cuenta que absolutamente todo comunica y que esta se va a encontrar enmarcada por miradas, gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en el contexto en el que estemos desarrollando. Entonces, esta comunicación no verbal, kinésica y proxémica, la están viendo en la pantalla. Lo kinestésico se relaciona con los movimientos del cuerpo, ¿listo? Nuestras expresiones faciales, el contacto visual, la sonrisa, la postura, todo aquello. El proxémico habla del límite de espacio en relación con el otro. Esto es el espacio personal marcado por el individuo. Entre más cercanos estemos en nuestro espacio personal, pues más confianza tendremos con la persona. Y el paralingüístico son los aspectos vocales de un mensaje, como el llanto, la risa, el tono de voz, la fluidez de las palabras, entre otros. Es decir, aquí podemos o no combinar lo verbal con lo no verbal. También aquí tenemos la parte de la expresión y la voz como herramienta. ¿Listo? La voz como una principal característica de la comunicación verbal. Esta voz siempre la debemos expresar con tranquilidad y seguridad en el momento en el que estamos hablando o en el que estamos emitiendo nuestros mensajes, de manera que se adecue a la situación tanto en tiempo, modo y lugar. Siempre debe ser audible, debe expresar el mensaje de una manera adecuada, debe ser empática y agradable. Y encontramos esto que hablamos nosotros o hablan muchas personas y es escuchar con los sentidos. ¿Listo? La oratoria no la podemos simplificar al proceso del habla solamente, ¿listo? Ya que pues hablar implica escuchar activamente también, lo que a su vez nos va a requerir activar todos los sentidos en este ejercicio, para así poder leer la emoción del otro, conectarnos con sus necesidades y sus lógicas y aceptar la diferencia que exista para así poder conversar. Entonces, vemos en la pantalla unas estrategias para mejorar la escucha. El primer paso es prestar atención, ¿listo? Concentrarnos en lo que nos están diciendo. El segundo paso es evitar juzgar. Cada uno de nosotros siempre va a tener sus propias creencias y juicios, entonces siempre debemos intentar ser imparciales. El tercer paso es tranquilizar nuestra mente, ¿listo? Si nuestros pensamientos están así como loquitos, como que van de un lado al otro, pues debemos tratar de traerlos otra vez a nuestra concentración, a concentrarnos. El cuarto punto es no dar consejos. Esto antes de dar un consejo debemos estar seguros o preguntarle a esa persona si realmente está buscando un consejo o solo quiere que lo escuchemos. El quinto punto es no interrumpir. ¿Listo? Entonces es evitar mostrar que nuestro tema es más importante del que nos están hablando o del que estamos escuchando. El sexto punto es guardar silencio. El silencio nos ayuda a concentrarnos y a tener calma.
El séptimo punto es fijarnos en el lenguaje corporal. ¿Listo? Al observar el lenguaje corporal de la otra persona, pues vamos a entender cuál es su posición o cuál es su actitud frente a la conversación que estamos teniendo. Y finalmente, confirmar lo escuchado, hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado para estar seguros de que entendimos lo correcto y así tener una comunicación efectiva. Así llegamos al discurso oral, ¿listo? A la charla de la exposición y la importancia que esto tiene, ¿listo? Este discurso siempre requiere de preparación y disposición. Debemos tener en cuenta que el auditorio y la metodología a implementar, em, la, que debemos tenerla, ¿listo? Debemos siempre tener un auditorio claro y una metodología que vamos a implementar dentro de nuestro discurso oral. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que le demos la importancia que este discurso se merece. En este discurso oral vamos a tener en cuenta variables como la postura corporal, la voz, la conexión con el auditorio y el dominio de la temática. Dentro de este discurso oral encontramos la charla y la exposición. La charla es un encuentro informal donde vamos a conversar sobre un tema específico y el orador involucra a los participantes. Mientras que la exposición requiere formalidad y un dominio del tema, un ambiente mucho más formal que el anterior y necesita ayudas visuales, pero ambas requieren de tres momentos específicos. ¿Listo? El alistamiento, el desarrollo y la evaluación. ¿Listo? Esto va a hacer que nuestro discurso oral sea completamente efectivo. Y finalmente tenemos las habilidades de un comunicador eficaz. Nosotros podemos decir que una comunicación es efectiva si consigue los fines que se propone y que dentro del comunicador deben existir cuatro factores capaces de llevarlo a cumplir estos fines establecidos. Debe tener unas habilidades comunicativas, unas actitudes, un nivel de preparación y un sistema sociocultural. Y esas habilidades comunicativas pues son hablar y escribir, que son codificadoras, leer y escuchar, que son decodificadoras, y finalmente la reflexión o el pensamiento que tenemos de lo que estamos tanto hablando como escuchando. ¿Listo? Las actitudes, diferenciando las que se tienen hacia sí mismo, estas hacen referencia al tema o al asunto a tratar y a las actitudes que tenemos hacia el receptor. El nivel de preparación, el grado de conocimiento que posee el comunicador sobre el tema siempre va a afectar de manera positiva o negativa la receptividad de su mensaje. No podemos comunicar con efectividad un asunto sobre el cual no sabemos absolutamente nada, sobre un tema del cual se sabe demasiado sin emplear las habilidades comunicativas necesarias para hacerlo entender. Yo puedo saber mucho de un tema, pero si yo no sé explicarlo por medio de mis palabras, nunca voy a lograr dar el mensaje que quiero dar. ¿Listo? Y finalmente, el sistema sociocultural. No se comunican de la misma forma personas pertenecientes a clases sociales diferentes y mucho menos si pertenecen a culturas distintas. Entonces, siempre debemos tener en cuenta en qué contexto sociocultural nos estamos desenvolviendo para hacer nuestros discursos o para sostener nuestras conversaciones. Entonces, esta es la parte teórica que vamos a ver el día de hoy. Esta es nuestra guía de aprendizaje. Como les dije, el material de formación es comunicándonos y argumentando. Y lo que vamos a hacer es un video de la comunicación como expresión humana. ¿Listo? ¿Qué nos dice la guía? El proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por ello, esta evidencia busca que, a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video, se exprese una situación problemática del entorno profesional o área de formación y que conlleve a la resolución de esto. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiera solución, flujos de información inadecuados en diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Por favor, tenga en cuenta la siguiente estructura. Piense en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de darlo a conocer de forma que impacte el receptor desde el componente comunicacional. Elabore un escrito, y este escrito no es un informe, es un escrito tranquilito donde solamente me cuenten la problemática, ¿listo? Donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puedes seleccionar el tipo de texto, científico, técnico, narrativo. En este caso, lo aconsejable es que lo hagan narrativo, ¿listo? A partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentación. Luego, mediante un video, exponga el tema tratado en el escrito y al finalizar justificar el tipo de texto que eligió y el porqué. Para realizar el video puedo utilizar la cámara del computador o el celular. Bueno,
¿Listo? Para finalizar, elabore una síntesis del escrito en la cual relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. Entonces, ¿qué van a entregar? Un escrito tipo síntesis y un video de la situación problemática. ¿Listo? Es decir, va un documento en PDF y un video. ¿Listo? El escrito máximo 2 páginas, el video máximo 3 minutos. ¿Listo? Que es importante que cumplan con estas condiciones siempre y que tengan presente que este video es necesario hacerlo para que puedan presentar la siguiente evidencia. ¿Qué pasa? Si alguno no me entrega este video de la comunicación como expresión humana, pero si me entrega la siguiente evidencia, que es el informe, lastimosamente no le puedo recibir el informe. ¿Listo? Una depende de la otra. Entonces, pues eso es la evidencia de comunicación que tenemos para este momento. Tenemos nuestro espacio de dudas e inquietudes. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manita y les doy la palabra. Cristian, cuéntame. Profe, disculpa, es que no tengo un poco claro el tema de la situación problemática. ¿Tú de pronto nos podrías dar tal vez un pequeño ejemplo de cómo qué situación se podría manejar? Puedes escoger cualquier situación de tu trabajo. Por ejemplo, que las personas de contabilidad no están logrando entregar a tiempo, no sé, un informe mensual porque las personas de presupuesto no les están enviando la información a tiempo. ¿Por qué pasa? Porque puede existir un problema de comunicación. Entonces tú puedes decir, no, mira, el problema de comunicación es porque esta persona no está enviando a tiempo los correos o no está compartiendo la información, o puede ser incluso el problema personal de que fulanita se cae mal con fulanita, entonces no le avisa que tiene que enviar la información. O si lo llevamos a algo más técnico, no sé, por terminología del área de presupuesto, no se puede tomar la información del área en el área de contabilidad porque o en el área de mercadeo, porque la terminología es completamente diferente. ¿Listo? Esos son problemas de comunicación. Son pues, situaciones, problemas que ustedes identifiquen en su casa, acá en su programa de formación, en su trabajo, donde ustedes lo identifiquen, algo que se genere un problema porque hay una falla en la comunicación, bien sea escrita o bien sea verbal. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Más preguntas? Por mi parte, no, señora. Bueno, Cristian. Entonces, en esta sesión, pues vamos a darla ya por terminada. Este es el tema que vamos a tener. En 8 días nos volvemos a ver a esta hora. Eh, para la técnica que tenemos ahorita a las 4, aproximadamente faltando 15 minutos, les actualizo el enlace en el anuncio, ¿listo? Porque pues en ese momento ya les contaré, ya hablaremos más temas de la vocería, de cómo vamos a estar trabajando toda esta vigencia 2025, ¿listo? Esta sesión la vamos a dejar solamente como nuestra sesión de la transversal de comunicación y ahorita a las 4, si se van a conectar, pues vamos a conversar ya sobre los temas que nos conciernen, tanto técnicos como de vocería que tengo en la ficha. ¿Listo? Sí, señora. Vale, muchas gracias por la asistencia. Me alegra mucho escucharlos y nos vemos en un ratito a las 4 en nuestra sesión técnica. Y hoy mismo queda cargada la grabación de comunicación. ¿Listo? Perfecto, profe, muchas gracias por todo. Vale, muchas gracias, que estén bien. Gracias, feliz tarde. Vale, igualmente, hasta luego.